Para hacer buba niña vamos a hacer sobre la posición do re mi 1, 2 y 3 en la mano derecha, podría ser 2 circulitos, 3 y 4. Y en la mano izquierda podemos hacer do re mi 2, 3 y 4, do re mi 1, 2 y 3. Voy a hacer 2, 3 y 4, es un poquito más difícil. Bueno, aquí tenemos corcheas, pero no nos importa porque las dos manos va a ser siempre la misma figuración rítmica. Tenemos que tener cuidado de dejar siempre la posición sobre los botones, cuidando bien la posición, las dos manos. El dedo 1, aunque no lo usemos, lo ponemos aquí dentro. Tensamos el fuelle y no lo dejamos de tensar hasta que cambiamos de fuelle. Y tenemos que tener cuidado de que las negras de cada mano, las corcheas, sean siempre iguales, no hacer una que no entre y no salgan a la vez o que una sea más larga que la otra. Y mantener la tensión siempre en el fuelle.